Buenas tardes. En mi grupo les voy a exponer sobre qué es el déficit público. Está conformado por Kevin Quito, Jessica Simbaña y Osvaldo Vena, y mi persona, Marcelino Flores. ¿Qué es el déficit público? A grandes rasgos, es una situación financiera en la cual el gobierno de un país gasta más dinero del que recibe. No obstante, este desequilibrio puede ocurrir a nivel nacional, estatal o local, dependiendo del ámbito gubernamental que se esté considerando. Como podemos ver en la imagen, visualizamos que cuando no se mantiene el déficit público normal, puede haber una gran caída monetaria y eso sería perjudicial para el país. A lo mismo que en otra imagen se puede visualizar a un gobernante tratando de solventar los problemas entre los gastos y los ingresos que tiene el país. ¿Cómo se calcula el déficit público? Bueno, el déficit público se calcula restando los ingresos totales del Estado a sus gastos totales en un periodo determinado. El resultado se expresa como un porcentaje del PIB anual. Como podemos ver en la imagen, es un ejemplo del Ecuador en el 2024. Entre enero y noviembre de 2024, los ingresos del Ecuador fueron de 20.497 millones de dólares y sus gastos fueron de 22.658 millones de dólares. Restando eso nos da un déficit de 2.161 millones y subiendo. ¿Por qué dice subiendo? Es claramente que el porcentaje va a llegar a 4.000 millones, ya que en diciembre se paga lo que es el pago de salarios y decimos tercer sueldo del déficit público. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit fiscal? ¿Cómo impacta a los ecuatorianos a esto? A los ecuatorianos sí nos afecta y nos puede dar un menor margen para la inversión pública. Aumenta los atrasos con proveedores y crece el desempleo y hay menos dinero circulando. ¿Para qué sirve el déficit público? El déficit público sirve para financiar el gasto del Estado cuando sus ingresos no son suficientes. Puede ser útil en distintas situaciones. La primera, estimular la economía. Cuando hay crisis o recesión, el gobierno puede gastar más en infraestructura, empleo o subsidios para impulsar el crecimiento. Como podemos visualizar en la primera imagen, gracias al Estado que ha solventado para que pueda haber una infraestructura más para que los ecuatorianos puedan trabajar y pueda existir más crecimiento en el mercado local. El segundo es mantener servicios esenciales. Permite seguir financiando educación, salud, seguridad y otros servicios públicos, incluso cuando los ingresos fiscales son bajos. En la segunda imagen podemos visualizar cuando un Estado, a pesar de los gastos que tiene, invierte para la educación, para los ecuatorianos, que mantengan de calidad, como creando nuevas universidades, escuelas del milenio y institutos. También se puede, en ese proyecto también entra lo que es el tema de seguridad, lo que puede crear más UPCs, lo que son vehículos para la policía y Fuerza Armada, y salud, creando nuevos hospitales, igualmente trayendo medicina para los pacientes, para que los ecuatorianos tengan de calidad, sobre todo la salud, seguridad y educación. La tercera, invertir en desarrollo. El déficit puede designarse a proyectos estratégicos, como carreteras, energía o tecnología, que generan crecimiento a largo plazo. Bueno, como pueden visualizar la imagen, aquí hay tres imágenes de cómo se podría generar o invertir un estado, ¿no? Como hay de energía solar, de energía eólica y de energía eléctrica, que pueden producir para a largo plazo poder recuperar el estado e impulsar al país. La última es aplicar políticas y economías anticíclicas. Ayuda a estabilizar la economía, más gastos en un tiempo de crisis y menos en épocas de bonanza. Sin embargo, si el déficit es consciente y elevado
Entonces, eso es, por una parte es bueno para que haya subida de déficit en un país, pero cuando existe una caída, eso significa que el país en sí va a estar más en crisis y no va a poder invertir ni hacer proyectos, ni a corto ni a largo plazo. Como primero tenemos al déficit público fiscal, o también conocido como déficit público global. Este tipo de déficit es el más general en el Ecuador, ya que representa la diferencia entre los ingresos y los gastos. Este déficit ha sido influenciado en gran parte por la exportación de petróleo, lo que quiere decir que si los precios del petróleo caen, los ingresos disminuyen y el déficit aumenta. Como segundo tenemos al déficit primario. Este déficit se genera especialmente cuando los gastos del gobierno, excluyendo a los impuestos de la deuda pública, son superiores a los ingresos de la economía. Este déficit también puede indicar que el gobierno necesita revisar sus políticas para que la deuda no siga creciendo de manera insostenible. Tercero, déficit estructural. Este déficit refleja el desajuste entre los ingresos y los gastos, que es independientemente de las fluctuaciones críticas de la economía. En el Ecuador el déficit estructural se ha mantenido debido a la exportación del petróleo y a una base impositiva sólida y diversificada. Como cuarto tenemos al déficit cíclico. Este déficit en el Ecuador se genera como consecuencia de los ciclos económicos. En periodos de retenciones económicas o caídas del petróleo, los ingresos fiscales disminuyen, lo que eleva temporalmente el déficit. Quinto, tenemos al déficit de cuenta corriente. Ecuador también ha enfrentado este déficit en su balanza de costos, lo que significa que importa más bienes, servicios y capital del exterior de lo que exporta. Esto puede generar una presión adicional sobre las finanzas del país. ¿Qué necesita financiar este déficit? Con la deuda externa y reservas internacionales. Por último tenemos al déficit nominal. Este déficit en el Ecuador significa que es el déficit de todo, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, sin ajustar por los factores como la inflación. Este déficit nominal puede ser el resultado del gasto público excesivo, la contratación de una deuda para financiar sus proyectos o a su vez la caída de los ingresos financieros. Bueno, por último tengo un ejemplo. Un ejemplo más reciente que ocurrió en el Ecuador en el 2019. En el 2019 se reportó un déficit fiscal de 4.5 del Producto Interno Bruto. Esto significa que el gobierno gastó más de lo que exportó. El déficit primario en este mismo año también fue negativo, lo que significó, incluso excluyendo los pagos de intereses, el gasto del gobierno. Como conclusión tenemos que en el 2019 Ecuador enfrentó un déficit fiscal de aproximadamente 4.5% del Producto Interno Bruto, causa por la caída de los precios del petróleo, el alto nivel de deuda y los elevados gastos públicos. Como respuesta, el gobierno adoptó medidas como la firma con el acuerdo del FMI, reformas tributarias y la retribución de subsidios buscando mejor situación económica del país. ¿Cómo se financia el déficit público? Tenemos, por ejemplo, que es emitir el dinero. El gobierno puede emitir dinero de acuerdo a las necesidades que lo requieren. Podemos decir que es una forma aparentemente sencilla, pero si lo vemos muy sencillo puede crear también una inflación, lo que es decir, crear un dinero de manera no real. Tenemos también el subir los impuestos. ¿A qué se refiere subir impuestos? Puede ser una manera de financiar un déficit público, pero acarrea una grave consecuencia, que es que las familias con el poco presupuesto
pueda hacer posible la recaudación cuando se suben los impuestos. Como tercer punto también tenemos el generar una deuda pública. El gobierno puede pedir prestado a empresas, a países, pero haciéndolo a través de emisión de fondos gubernamentales que ofrece. Pero también tenemos el lado negativo de que nos atrae conseguir un crédito. ¿Por qué razón? Porque como país a veces no podemos solventar las deudas públicas a nivel gobierno y esto genera más interés, lo que va a producir que la deuda no se pueda generar y siempre vamos a vivir endeudados, de por vida se podría decir de esta manera. Como siguiente tenemos cuáles son las causas para que exista el déficit público. Las causas en sí es a nivel igual como hablamos de gobierno, que es la deuda pública, y por ejemplo tenemos desequilibrios económicos, tenemos manejo inadecuado de las finanzas públicas, aumento de la deuda pública monetaria y no monetaria, elevación de la demanda de los bienes y servicios, generando esto como les hablaba de la inflación y de la inflación, expansión del tamaño del sector público, lo cual aumenta el gasto público, incremento de los costos del servicio de la deuda pública y el incremento del pasivo financiero. Eso es cuando a nivel país quedamos con deudas como son los bancos, entre otras entidades que nos pueden prestar para solventar las deudas, pero más bien en vez de nosotros poder solventar eso. Déficit público. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit público? ¿Y cuáles son las posibles recomendaciones para que no exista déficit público? El déficit público en Ecuador tiene consecuencias, muchas consecuencias, pero en este momento vamos a citar una de las más importantes. Tenemos menos inversión pública. El déficit fiscal, si bien es cierto, es un endeudamiento que tenemos con países del extranjería. Es donde cuando el gobierno debe tratar de invertir menos en obras públicas para que no haya un déficit monetario. El ejemplo, por imagen, estamos hablando de que si hacemos una inversión económica para la construcción de cosas que en lo posterior se van a estructurizar, no sería una buena inversión, sería eso un gasto. Tenemos los atrasos con los proveedores. El déficit fiscal trae como consecuencia el atraso para pagar los proveedores. En este caso, los proveedores que son instituciones que nos damos financiamiento de extranjería, estamos hablando de que ya no van a confiar en nosotros. Se va a utilizar un interés más largo, un interés más alto, y esas cuentas por pagar ya no van a ser completas al pago total. Tenemos el desempleo. El déficit fiscal genera el desempleo, genera el subempleo, genera daños y perjuicios al país. Hay muchas imágenes y como podemos ver aquí en esta imagen, pues dentro de la misma vida real, hay gente que se encuentra en las calles, en los caminos, en las carreteras, tratando o pidiendo limosna. Los proveedores ya no son los mismos, ya no nos dan el mismo producto de calidad que nos dan. Tenemos deficiencia en la parte de ventas, en la parte de consumo, en la parte de inversión, en la parte de gastos. Dificultades para acceder a financiamientos externos. El déficit fiscal más el gobierno, cuando las deudas se vienen desde que una persona no ha nacido, no va a creer en las deudas que tiene el gobierno internamente. La política inversa, como es el financiamiento externo, no nos da consecuencia valedera para que nosotros tengamos esta sensación de tener un buen producto, un buen servicio, de tener un buen interés público para que nosotros podamos desarrollar el país. La disminución de reservas internacionales. El déficit fiscal disminuye las reservas internacionales, como en el caso anterior, a más gasto, menos ingreso. Tenemos el estancamiento de la economía. Es una situación donde la economía no va a crecer, como dice la palabra, nos vamos a estancar en un solo producto, en un solo nivel económico. Y ese nivel económico nos va a traer a una desgracia, a que nosotros podamos tener una desocupación, una pobreza masiva en todo el país,
Por lo tanto, se han creado unas alternativas y una de ellas es el IVA. Aparentemente que para que suba un poco la inflación tenemos que, o el gobierno se dedicó como una obra prioritaria económica, dijo subir el IVA para poder dar solución a unas pequeñas obras que tenemos ahí por dilatar, que se han hecho un problema dentro de la situación económica ecuatoriana. Y dentro de las recomendaciones para que no exista el déficit público, tenemos que evaluar deudas, crear, mejorar y disminuir. La primera es evaluar. Tenemos que evaluar las deudas con las entidades financieras mundiales. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos el Banco Mundial, tenemos dentro de Sudamérica, tenemos a nivel europeo. Entonces, todas estas entidades financieras nos están nosotros analizando, nos están haciendo un cálculo de interés para que nosotros podamos hacer un préstamo y que ellos se den en calidad de ayudarnos con ese préstamo. Las deudas. Tener mucho cuidado con las deudas internacionales, ya que el hecho de pagar una deuda nos estamos encontrando desde el principio de nuestra vida, el principio de nuestros días. Entonces, esto nos da ese valor negativo de que tengamos que pagar algo que sea muy alto dentro de esta economía. Tenemos que crear un fondo económico de emergencia sería necesario para saldar deudas importantes. Este fondo económico de emergencia se lo puede crear a nivel familia, se lo puede crear a nivel gubernamental, a nivel del país, a nivel de Estado. Entonces, para esto podemos darnos de que podamos aumentar ingresos y tenemos que disminuir lo que son los gastos. Mejorar el cobro por recaudación de impuestos internos, desde luego esto no significa el aumento de los impuestos, no permitir la emisión de impuestos. Hablando de mejorar, existe mucha gente que evade los impuestos. Al no pagar los impuestos, estos ingresos económicos están yendo a otras partes. Y disminuir, debemos disminuir las tasas de desempleo y subempleo. En esto tenemos que calibrar todo lo que son las entradas económicas